multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. En esta charla de espiritualidad vamos a continuar profundizando el tema de la paciencia. Como hemos visto en otros numerales del diario de Santa Faustina, que Sor Faustina habla tanto de la paciencia, no solamente para con los demás, sino también para la paciencia con uno mismo. Vamos a profundizar qué significa ese tener paciencia con uno mismo, en base al numeral 1152 del diario espiritual de Sor Faustina. En este numeral 1152 descubrimos que Sor Faustina es una verdadera, como se dice, antropóloga. ¿Qué significa antropóloga? Que tiene conocimiento de quién es el hombre, quién es el ser humano, quién es cada uno, de qué somos capaces nosotros por nuestra propia fuerza, cómo estamos inclinados hacia el mal por el pecado original. Bueno, va a hablar sobre lo que ella seguramente recibió en su congregación, en las lecturas que realizó, una verdadera clase de antropología que nos sirve muchísimo para comprender quiénes somos nosotros y a quién tenemos que tener paciencia. El primero, tener paciencia a nosotros mismos. Vamos a ver en qué sentido se refiere esto Sor Faustina. Numeral 1152. Escribe así Sor Faustina. No es cosa fácil soportar alegremente los sufrimientos y sobre todo los no merecidos. La naturaleza corrupta se revela y aunque la voluntad y el intelecto están por encima del sufrimiento, siendo capaces de hacer el bien a aquellos que les hacen sufrir, sin embargo, el sentimiento hace mucho ruido y como un espíritu inquieto asalta la voluntad y el intelecto. Pero al ver que nada puede hacer por sí solo, se calma y se somete al intelecto y a la voluntad. Como una fealdad irrumpe en lo íntimo y hace mucho ruido al quererlo solo escuchar cuando no está atado corto por la voluntad y el intelecto. Vamos a reflexionar en torno a este numeral que me ha parecido importante referirlo aquí en el tema de la paciencia, porque está hablando de quiénes somos nosotros, qué tenemos dentro. Sor Faustina, colectando toda la sabiduría clásica y cristiana que colecta la Iglesia y lo enseña, nos habla de que cada uno de nosotros, por ser cuerpo y alma, tiene capacidades corporales y capacidades espirituales. Las capacidades espirituales que provienen del alma son la inteligencia y la voluntad. Y las capacidades, podemos decir, materiales que provienen del cuerpo, aquí Sor Faustina habla de los sentimientos. También se incluyen el temperamento. Y muchas otras condiciones que no son malos de por sí. El temperamento muchas veces lo heredamos de nuestra familia y lo forjamos en el carácter. O el sentimiento, también hay cuestiones de sentimiento que no dependen de nosotros. Hay personas más sensibles, menos sensibles. Hay personas con mayor cultivo de la sensibilidad y menos cultivo. Hay personas que están mucho más abocadas en lo sentimental que en lo espiritual. Bueno, eso dependerá mucho de cada uno, pero aquí hay algo fundamental para comprender para nuestra vida espiritual, que primero que nada está la inteligencia y la voluntad como capacidades espirituales. Estamos hablando de espiritualidad. Muchas veces nosotros basamos nuestra fe católica en sentimentalismo y no es verdadera espiritualidad. No tenemos espiritualidad, o a veces nos engañamos que tenemos espiritualidad cuando lo único que tenemos es sentimentalismo, es decir, hago las cosas porque las siento, hago las cosas porque me generan un sentimiento, o me hacen llorar, o me hacen reír, o me emocionan.
Y a veces basamos nuestra vida en eso. Vamos a misa porque me gusta, porque lo siento, porque dicen cosas lindas. Eso es una espiritualidad, no es espiritualidad, eso es sentimentalismo. Hacer las cosas por sentimiento. Sor Faustina aquí nos está ubicando en un punto en el que tenemos que aprender nosotros a ubicarnos en la espiritualidad, verdadera espiritualidad. No quiere decir que el sentimiento sea malo, para nada Sor Faustina no lo dice así. Simplemente que el sentimiento no está muchas veces en nuestro poder. Que el sentimiento a veces asalta, irrumpe a lo que la inteligencia reconoce como verdadero y la voluntad acepta como bueno. Pongo una imagen que viene justamente de Platón, en uno de los libros de Platón es una imagen desde el paganismo, sin el cristianismo, simplemente el cristianismo ha evangelizado esta imagen. Él ponía que el ser humano es como un carruaje. Ustedes imagínense un carruaje, creo que ya lo puse este ejemplo alguna vez el año pasado. Un carruaje, ¿qué hay en un carruaje? En el carruaje hay dos cocheros, ¿no? Generalmente un cochero que lleva el mapa y el cochero que lleva las riendas, y tenemos un grupo de caballos. Así lo describe Platón al ser humano. Ahora, ¿qué dice? Bueno, justamente, los cocheros son la parte del alma, la parte espiritual, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es aquel que lleva el mapa, es decir, que va viendo el camino. Hay que ir más rápido, hay que doblar a la derecha, doblar a la izquierda. Y el otro, el cochero que lleva las riendas, es la voluntad. La voluntad. En definitiva, la voluntad es el que domina los caballos y elige qué camino va a llevar. Y los caballos son nuestras capacidades sentimentales, ¿no? De amor sentimental, o del odio, o la ira. Y no es que son malos, no son malos, pero son servidores, no son dueños, no son cocheros, son caballos. Tienen que estar al servicio de los cocheros, podemos decir, de la inteligencia y de la voluntad. ¿Qué pasa? ¿Cómo el cristianismo adopta esta imagen y la eleva a una verdadera condición de ser humano? Es que estamos heridos, somos pecadores, es que el cochero que lleva el mapa no ve bien. Y por eso a veces nuestra inteligencia no busca la verdad sino la conveniencia. Nuestra voluntad no elige el bien que le muestra la inteligencia, sino elige su comodidad. Y sobre todo los caballos, que podemos decir son los sentimientos, el temperamento, cada caballo quiere ir para su lado. El caballo del enojo, ¿qué hace? Que cuando las cosas salen mal, quiero tirar la mesa por la ventana, pegar, insultar, gritar, criticar, me sale la bronca de adentro, ¿no? ¿Cuántas personas por el sentimiento del enamoramiento construyen familias? Pero como ese sentimiento del enamoramiento que no ha llegado a arraigar a la voluntad de amar, el verdadero amor, cuando se va, porque el sentimiento va y viene, es fluctuante, se destruye la familia. Sean por parejas solteras, noviazgos que construyen en base a un sentimiento atractivo sexual, o gusto, o conveniencia, eso se va, y ya está el matrimonio, ya están los hijos, y se destruyen los divorcios, las separaciones, las rupturas, las heridas emocionales y de por vida. O en todo caso, por haber construido la vida en base a un sentimiento. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Pensamos con nuestra relación con Dios es sentir, es el sentimiento y no la voluntad. La voluntad es una decisión de amar, lo sienta o no lo sienta. ¿Cuántas madres? Acá hay muchas madres, hay muchas abuelas, que no tienen ganas de levantarse a las 3 de la mañana para ir al médico, llevar al hijo, buscar la farmacia abierta en medio del frío. Claro, sus sentimientos le dicen, anda, quédate a dormir, pero el amor es una decisión de hacer el bien, así no me guste, así me cueste, así me duela. Y en definitiva, la vida cristiana, como Sor Faustina nos lo expresa acá en este numeral, supone hacer las cosas, hacer el bien a pesar del sentimiento, hacer el bien con alegría. Soportar alegremente los sufrimientos. Esto Sor Faustina lo recibe, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio decía, la vida cristiana consiste justamente en
hacer el bien pronto, fácil y con alegría. Pronto, o sea que salga rápidamente. Fácil, o sea que me sea fácil, no tenga que estar luchando todo el tiempo para hacer el bien. Y con alegría. El que dé con alegría. Dar con alegría quiere decir ser capaces de amar con alegría. Pronto, fácil y con alegría, decía San Alfonso María de Ligorio. Sor Faustina lo dice acá. Ese es el propósito, ese es donde nos guía la inteligencia. La inteligencia iluminada por la fe nos dice, hay que hacer el bien pronto, fácil y con alegría. La voluntad dice, sí, qué lindo, vamos para ahí. Pero cuando empieza a tirar los caballos, como el carruaje, los caballos, ¿qué dicen? El sentimiento, no, hoy no. Hoy pasa como el chapulín colorado, ¿no? Sí, yo voy, no va nunca, ¿no? Entonces, ahí pasa el tema de nuestro sentimiento que no nos ayuda, muchas veces no nos ayuda, ¿no? Muchas veces no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de perdonar, siento un odio y una ira contra tal persona. Bueno, ese es el caballo, esos son los caballos que nosotros tenemos, esos caballos heridos por el pecado. ¿Qué quiere decir? Se quieren ir para su lado, no les interesa lo que la inteligencia diga que el camino es hacer el bien, que es perdonar. No le interesa el caballo del enojo, al caballo podemos decir, del enojo que va hacia la venganza o el odio. No le interesa que la inteligencia iluminada por la fe nos diga Jesús nos enseña a perdonar al enemigo. Y ese produce un conflicto interno, nuestro caballo del sentimiento que nos lleva a odiar a esa persona que nos ha hecho el mal, a la venganza, a desearle el mal, a rechazarla. Y a veces no sabemos por qué. Y queremos rechazar a la persona y no sabemos por qué. Pero la inteligencia que me dice, Jesús nos enseña a esto, ¿no? Y queremos, con voluntad queremos. Pero la voluntad supone agarrar las riendas del caballo que dice, no quiero perdonar y llevarlo a perdonar. Y es el combate interior. Y Sor Faustina describe ese combate del sentimiento del caballo, también lo pone como una figura bastante fuerte. Le dice, como una fealdad irrumpe en lo íntimo. Ustedes se imaginan la imagen del carruaje, el caballo, que se quiere ir solo, con su fuerza lucha para que el carruaje en vez de ir a la derecha vaya a la izquierda, en vez de perdonar, odie. Así a Sor Faustina también le asalta ese sentimiento adverso a lo que es la voluntad de Dios. Y lo llama así, como una fealdad. Qué imagen que pone Sor Faustina, y pone también como un espíritu inquieto. Un espíritu inquieto, o sea, ¿qué es un espíritu? Bueno, hay una fuerza dentro nuestro. Esto ya lo describe San Pablo en la carta a los Romanos. Hago el mal que no quiero y quiero el bien que no hago. O sea, la inteligencia quiere una cosa, la voluntad desea realmente hacerla, pero termino haciendo otra cosa, porque me lleva el sentimiento, ese espíritu inquieto, ese asalto de esa fealdad, ese caballo que se quiere para su lado. San Pablo tenía esa lucha, Santa Faustina tenía esa lucha. Cada uno de nosotros tiene esa lucha. Entonces ahí está, ¿no? A esto Sor Faustina se refiere cuando nos habla de tener paciencia de nosotros. ¿Qué quiere decir tener paciencia de ese caballo, de ese espíritu inquieto, de esa fealdad? No quiere decir dejarla actuar. Quiere decir tener paciencia en la lucha contra ella. El caballo quiere ir, bueno, lucharé, y se va, y se me fue, y lo volveré. Y volveré la rienda, lucharé contra ese espíritu inquieto, buscaré en todo cumplir lo que Dios me pide, hacer lo que el Evangelio me enseña, así me cueste. Sor Faustina la tiene clara, que dice, no es cosa fácil soportar alegremente los sufrimientos y sobre todo los no merecidos. No es fácil incluso hacer el bien que el Señor nos pide por medio del Evangelio, pero sobre todo cuando nos asalta el sentimiento adverso. Por ejemplo, llevar adelante el matrimonio, la vida matrimonial, ¿no? El sacramento del matrimonio. Y sí, en la etapa del enamoramiento todo parece muy fácil. Pero el enamoramiento es ese sentimiento que hoy acompaña y mañana ya no. Y si he construido el matrimonio en torno a esa arena movediza del sentimiento,
cuando llegan las pruebas, las dificultades, la rutina, el cansancio, los años y las arrugas, se cae la casa. Construir sobre roca viene a ser construir sobre la inteligencia y la voluntad, sobre el Evangelio y la palabra de Dios. Sea el matrimonio, el noviazgo, sea el trabajo, la vida familiar, sobre todo, como hablamos aquí, de la vida espiritual. Entonces hay que tener mucha paciencia. Como en el Evangelio Jesús hablaba de que construía sobre arena y sobre piedra. El que construía sobre piedra, era largo el camino construir sobre piedra. El de arena puso rápido los palos y se puso a disfrutar la vida con unos toldos, a comer y a beber. Y después vino el caos. Y el que construyó sobre roca tuvo que picar sobre roca y pasar largo tiempo de una paciencia constante hasta poder construir sobre roca. Y esa es la paciencia que Sor Faustina nos enseña en este numeral. No caer nunca en la tentación de construir sobre arena. No claudicar a la irrupción del sentimiento que no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Pongo a veces un ejemplo que a los jóvenes les es muy ilustrativo y seguramente a los grandes también. Cuando tenemos que ir a misa el domingo, ay no, pero me asalta la almohada y me asalta la sábana y el colchón se complotan contra mí, ¿no? Y encima el virus puede estar en la hoja del árbol donde voy a pasar yo, y ya todas miles de excusas, inventos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentimiento de la pereza, del sueño, del dormir, ha ganado a la inteligencia que me dice, esto es lo que Dios pide de mí, ir a misa el domingo, dar culto a Dios, y la voluntad ha terminado siendo vencida por el caballo de la pereza, constituyéndome ya en un pecado mortal. Me tengo que confesar porque he adorado más mi pereza, me he adorado a mí mismo, me he puesto como Dios, en lugar de dar culto al verdadero Dios. Así en mil modos terminamos dando culto a las cosas y a nosotros mismos y no a Dios. Y por eso es que tenemos que sabiamente saber luchar contra esto y ser paciente. No caer. Cristiano no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y por eso es la paciencia en esta lucha, en este combate contra nosotros mismos, para saber ir edificando nuestra vida, sobre todo la vida espiritual. Pero cuando está bien edificada la vida espiritual, se edifica bien la vida familiar, matrimonial, laboral, social. Pero cuando buscamos a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, buscamos el reino, lo demás viene por añadidura. Entonces, busquemos hacer nuestra vida de oración, nuestra confesión frecuente. Seguramente nos va a saltar el caballo de la tristeza o de la vergüenza, con tal de apartarnos del sacramento, de este rayo pálido que significa la purificación de Dios, que nos justifica, nos hace justos ante Dios, que baja sobre todo por el sacramento de la confesión. Hay muchos caballos, muchos espíritus inquietos, muchos, como dice Sor Faustina, muchas fealdades interiores nos asaltarán para que no nos acojamos a la misericordia de Dios que baja por el sacramento de la confesión y sobre todo de la Eucaristía, porque hay que estar confesados, arrepentidos de todo pecado mortal, para poder recibir entonces la Eucaristía, a Jesús, el corazón de Cristo, ya el rayo rojo que brota de su costado, rayo de la misericordia. Y también nos asaltarán la idea de decir, no, mi vida, mi felicidad está en lo que voy a tener en esta tierra, ¿no? En lo que voy a comer, en el entretenimiento que voy a tener, en estar cómodo acá, en ir de acá para allá, hacer cada día lo que me gusta, y en eso ponemos nuestra vida. Mientras que Jesús misericordioso nos dice, este rayo rojo es la vida de las almas. Así se lo dice a Sor Faustina en el numeral, y como lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que coma y beba mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Allí está nuestra vida. Que no haya ningún espíritu, ni ninguna fealdad, ni ningún caballo que nos aparte jamás de estos dos sacramentos, ¿no? Luchemos con paciencia contra todo aquello que nos quiera separar del amor misericordioso de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús
en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, En vos confío. Multiplica